Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Al parecer, lo que los políticos no pueden resolver buscando consensos, lo quieren hacer demostrando su poder de convocatoria en las calles, indican expertos, luego que el bloque de Oposición Ciudadana anunció que en los primeros días de este mes convocarán a movilizaciones. Mediante un comunicado, el BOC señala que observa con preocupación la falta de políticas públicas que fortalezcan el empleo, una situación que afecta a miles de ciudadanos que anhelan un futuro laboral estable. Asimismo mencionan que están consternados ante el fracaso del gobierno en abordar de manera efectiva las políticas de seguridad ciudadana. La creciente inseguridad impacta negativamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, exigiendo una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades, señala el escrito. Manifestarnos de manera pacífica pero contundente como pueblo hondureño en contra del mal gobierno que hoy por hoy tenemos en el país. Lamentablemente 1.7 millones de hondureños votamos por este proyecto político y hoy estamos la inmensa mayoría completamente arrepentidos. Desde Libertad y Refundación recomiendan al BOC que si van a hacer una marcha, que la lleven a cabo en el siguiente lugar. Así que yo le recomiendo al BOC que si tiene una protesta fuerte, que vaya ahí al obelisco en Comayagüela y proteste contra la sede de la maldad, donde se albergó el narcotráfico, donde se albergó el crimen organizado y donde todavía se alberga aquellos que saquearon al Estado de Honduras. Por su parte, otros miembros del BOC le recuerdan al Poder Popular que el motivo por el que marchan es por su falta de capacidad para gobernar y no cumplir con sus promesas de campaña. Además, que algunas de sus acciones ponen en riesgo el Estado de Derecho. El objetivo es que Honduras mantenga su libertad, que Honduras se desarrolle para resolver los grandes problemas que tenemos en el país. No es posible que no se tenga conciencia desde el gobierno y que miren a las personas sufriendo que no pueden comprar ni un huevo porque el huevo vale 8 lempiras ahora. Sin embargo, dirigentes de Libre recuerdan al bloque de Oposición Ciudadana que ellos pueden enseñarles cómo se hace una verdadera marcha. Nosotros les podemos dar clases a estos cachurecos, cómo movilizarse con nuestros propios fondos. Probablemente destapen sus caletas del narcotráfico para poder volver a dar pan con mostaza. Nosotros nos movemos como lo hemos hecho siempre, con voluntariado. Los queremos ver en las calles. Sí, qué bonito, pero nosotros nos vamos a mover más. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre este tema. La dirigencia del bloque de Oposición Ciudadana BOC convoca nuevas movilizaciones de protesta. Saludo a mis invitados. Aquí está conmigo esta mañana el jefe del Estado Mayor Conjunto, ex vicecanciller, el general Isaías Barahona. General, bienvenido. Buenos días, gracias al licenciado Raúl Valladares, gracias a los... Un gusto estar con distinguidos ciudadanos hondureños. Un saludo igualmente al pueblo hondureño que está ansioso de conocer y de desarrollar las ideas que hagan bien para Honduras. Gracias. Don Gilbert Bertrán, buenos días. ¿Qué tal está, Raúl? Buenos días. Enorme placer para mí el poder estar con ustedes el día de hoy. Listo para poder dialogar sobre esta realidad del país que nos tiene a todos sumamente preocupados. De antemano, probablemente de este lado del foro encuentre argumentos con pruebas y del otro lado encuentre una defensa acérrima de lo indefendible. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el programa. Gracias, don Amable Jesús Hernández, director del INJUPEN y alcalde de San José de Colina Santa Bárbara, miembro de Libertad y Refundación. Amable. Buenos días, Raúl, buenos días a Tolo, al general, a Gilbert. Honrado de estar esta mañana compartiendo este espacio con ustedes. El diputado al Congreso Nacional por Libertad y Refundación, Departamento de Lloro, Bartolo Fuentes, Libertad y Refundación. Bartolo, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y los compañeros que nos acompañan aquí en el set. Bueno, dispuestos a tener una plática. Esperamos que sea
realmente de debate, pero basados en la verdad. Porque venir a estar diciendo mentiras a los foros, ¿verdad? Eso ya no le abona en nada a la discusión sobre el rumbo que debe tomar el país. Sí. General, ¿por qué ayer se anunció una movilización de parte del BOP? ¿Por qué va a ser esa movilización? Bien, creo que no es un secreto que el pueblo hondureño ha vivido los últimos 2 años y de repente más tiempo en una situación que no es la que se merece el pueblo. Pero las cosas han empeorado y el pueblo votó en el 2021 por soluciones. Las soluciones desafortunadamente no han llegado, al contrario, hemos visto acciones que en vez de mejorar algunos de los factores de vida del país, se han desmejorado. Temas de empleo, por ejemplo, temas de seguridad. Este año estamos desafortunadamente acudiendo o viviendo una circunstancia en cuanto a femicidios donde ya se superaron prácticamente todas las estadísticas anteriores. Igualmente los costos de canasta básica, igualmente el tema de seguridad en general, tema de desempleo, o sea, no es fácil para el pueblo hondureño. Y todos sabemos que no es fácil gobernar, indudablemente, gobernar es complicado, pero realmente requiere que quien pidió que se le pusiera en esas posiciones de gobierno, vaya y haga su trabajo y lo haga bien, e igualmente que reconozca cuando no lo ha hecho bien, porque hay evidencias de que hay fallas, y que al mismo tiempo esfuerce o se haga el mayor esfuerzo por conseguir las soluciones que el pueblo necesita. Hay oportunidad, pero cuando los gobiernos no se enfocan en la verdadera razón de ser del gobierno, que es procurar ese bienestar, procurar esas soluciones, sino que más bien se desarrolla una actividad enfocada solo en acumular poder, solo en posicionar personas en posiciones donde le permita luego atropellar el derecho, atropellar la ley. Entonces vamos a ver conflictos. Durante los últimos 2 años hemos visto que el gobierno le ha costado mucho funcionar por sí mismo, porque a su mismo interior, sus mismos colectivos se han dedicado a interferir en la posibilidad de que funcionen bien. Hoy por hoy tenemos una manifestación frente al Ministerio, a la Secretaría de Derechos Humanos, porque se violan los derechos humanos de los trabajadores. O sea, es contradictorio. Hemos tenido una cantidad enorme de manifestaciones a lo largo de 2 años. Se ha generado una imagen nacional e internacional de inestabilidad, de ingobernabilidad, sumado a los verdaderos problemas de fondo que están ahí, como los temas de seguridad que no se resuelven, las cárceles, 40 y tantas mujeres asesinadas en una prisión. O sea, hay una falta total de control y de capacidad probada, pues, que no es porque la estamos diciendo, está en los medios, está en la comunicación, la gente la repite día tras día. Así que el BOC es una instancia que está aquí y está presente. Sabemos que no le gusta al gobierno, lo ha manifestado, y tiene razón, tiene derecho a que no le guste, igual que nosotros tenemos derecho, igual que todo el pueblo tiene derecho a decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Ahí está el BOC. El BOC es una instancia que tiene como meta recoger esta situación, ponerla en términos claros, que la población la conozca, que la población se identifique con esa temática y luego entonces manifestarnos. Las calles son el lugar propicio, Libre mismo lo dice, han sido el lugar propicio donde se pueden desarrollar actividades en las que se le habla al pueblo hondureño y las que se le habla al mundo a través de manifestaciones, a través de la presencia de muchos hondureños. Tal vez así los gobiernos entienden que al pueblo se le trata con respeto, y respeto no significa solo hablar bonito, respeto o solo hacerle promesas, no, respeto significa cumplir con la ley, y esa desafortunadamente no ha sido la costumbre del gobierno actual. Se viola la ley constantemente y al violar la ley se producen circunstancias que no van a permitir el desarrollo del país. Se deterioran las instituciones, hay una intención total de penetrar casi todas las instituciones del país y posicionar ahí
personas con una agenda política más que con una agenda de intereses de país y de intereses de la sociedad. Entonces vemos politizados los extremos de la sociedad. Los hemos visto metidos con la iglesia, los hemos visto metidos con los colegios profesionales, lo hemos visto metidos con la universidad. O sea, hay casi una actitud sin freno para posicionar su idea. Y está bien, las ideas tienen valor y las ideas tienen razón de ser y razón de existir y están ahí. Pero hay espacios donde no son permitidas, hay espacios donde no deben entrar. Así que en esas circunstancias el país necesita que el pensamiento de los hondureños poco a poco se vaya organizando para decirle al gobierno que por ahí no es, para decirle al gobierno que existen otras alternativas, que existen otras opciones por las cuales se puede transitar sin poner en riesgo la democracia, sin poner en riesgo las variables que definen la calidad de vida del hondureño. Así que por eso el BOC se manifiesta, por eso el BOC va a hacer un llamado eventualmente al pueblo hondureño para que se integre en una masa coherente que le va a decir al gobierno dónde no debe hacerse las cosas, cómo no deben hacerse y probablemente decirle también cómo se pueden hacer, porque para eso es el diálogo, para eso existen medios como este en el que se permite poder poner las ideas, discutirlas. No necesitamos ponernos de acuerdo aquí, pero sí es importante que hablemos con la verdad, como lo han dicho algunos de los compañeros en el foro. O sea, no nos quedemos con información que puede serle útil al pueblo hondureño. No dejemos de decirle al pueblo hondureño dónde y cuándo y cómo es un problema. E igualmente, no dejemos de ofrecerle una vía de escape, una vía de solución de conflictos. El diálogo en los ambientes políticos es una solución, la búsqueda de consenso es parte de la solución. Un gobierno cuyos ministros, cuyos jefes de gabinete se dediquen a producir soluciones realmente enfocadas en los intereses del país, no enfocadas, por ejemplo, en una tendencia a pretender llevar a Honduras a un modelo igual al de Cuba, como lo han dicho algunos, o igual al de Venezuela, como ya lo han manifestado abiertamente. Entonces, ¿por qué nos tenemos que parecer a países donde está probado que ha sido un fracaso total en lo político, en lo económico y en lo social? Y de repente en otras variables que ni siquiera las vemos. Así que Honduras tiene el derecho y la necesidad de crear sus propias soluciones, pero con diálogos y consensos hechos entre hondureños, enfocados solamente en los intereses generales de todos los hondureños, no en los de algún grupo, no en el beneficio de una intención de un partido que pretenda quedarse todo el tiempo. Es legítimo que los partidos hagan trabajo político para permanecer la mayor cantidad de tiempo en los cargos de gobierno. Eso es legítimo, esa es la democracia, pero debe hacerse dentro del marco de la ley y debe hacerse enfocado estrictamente en los intereses del país. Sí. Amable, ¿usted qué piensa? Tienen derecho a marchar. ¿Tienen? Tienen derecho a marchar, que marchen. Yo pensé que esa cosa que llamaba Vox ya no existía, pero bueno, si sigue vigente, qué bien. Tienen derecho a marchar, que marchen todo lo que quieran. Creo que en este país se respetan las libertades, se respeta la democracia y todo el que quiera marchar, que marche. Yo creo que las calles están ahí a disposición de todos los distintos sectores que quieran hacer uso legítimo de ellas. Obviamente, todo ese discurso que resume el general y que es parte de del sicariato mediático al que está sometido el gobierno en estos 2 años, quedó demostrado que no ha funcionado, está derrotado completamente en la marcha multitudinaria que hicimos el pasado 27 de enero, cuando conmemoramos los 2 años de aniversario del triunfo de nuestra presidenta Xiomara Castro. Es el mismo discurso que Cuba, que Venezuela. Mire, general, todas esas telarañas que ustedes tienen en la cabeza, eso ya no cabe en esta nueva, en esta nueva era. O sea, nosotros somos Honduras. Sí. Nuestro país se llama Honduras y Así tiene 18 departamentos y 298 municipios. Aquí no se trata de que se tengan que copiar modelos extranjeros, no se trata de eso. Se trata de que ustedes, general, con el golpe de Estado que dieron en el 2009, y digo ustedes como Fuerzas Armadas, corrompieron la institucionalidad, degeneraron el Estado de Derecho, convirtieron el Estado de Honduras en un Estado mafia, como dicen los fiscales de Nueva York, en los juicios que se llevan allá. Por lo tanto, ¿que quiere marchar el BOC? Que marche.
¿Quieren marchar el Partido Nacional? Que marche. ¿Quieren marchar todos los generales retirados y todos los miembros de las Fuerzas Armadas? Que marchen. Creo que todos los hondureños tenemos derecho a eso y no hay ningún problema, no se les va a reprimir, no se va a hacer absolutamente nada. Pero lo cierto del caso, general, es que ese discurso rancio y rayado ya no pega. Y la mejor muestra fue el pasado 27 de enero, cuando de una forma contundente el pueblo hondureño, el pueblo de Libre, respaldó los 2 años de gestión de nuestra presidenta. Y hay una serie de no tenía nada que impactos festejar a nivel nacional. Bueno, ese es su criterio y se le respeta. Por supuesto. Nosotros lo dejamos hablar a usted, así que nosotros no tenemos problemas. ¿Qué más? Pero me está mencionando por nombre. No, de acuerdo, porque es compañero de foro, pues. Bueno, entonces, compañero de foro, estamos aquí en este debate y usted si está me da haciendo... por aludido, yo debo responder. Ok, perfecto. Usted está haciendo alusión, por ejemplo, a Cuba y a Venezuela. Óigame, sus ministros son los que dijeron que tenía que ser el modelo por más que de siguiéramos, 60 años, no fui yo. Por más de 60 años se ha mantenido un modelo ahí en Cuba, una revolución que ha dado importantes resultados y que, de hecho sea de paso, general, para su conocimiento, hoy a las 10 de la mañana, en Casa Presidencial, el gobierno de Honduras va a firmar un convenio de cooperación con el gobierno de Cuba para la llegada al país de la Brigada Médica Cubana. ¿Sabe para qué? Para atender a los pobres, para atender a los distintos hospitales del país. Son especialistas, médicos especialistas. Y se van a aperturar además 3 centros oftalmológicos en diferentes puntos del país. Por lo tanto, general, yo creo que esos discursos de anticomunismo ya no pegan. De hecho, no pegó en la campaña del 2021 y en el 2025 los vamos a volver a derrotar contundentemente. Seguiremos equivocándonos diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo seguimos viendo como amenaza. Pero en los últimos 12 años, ¿qué fue lo que generaron con el golpe de Estado? Fíjese que ustedes, las Fuerzas Armadas, instrumentalizaron a la ciudadanía diciendo que iban a detener el comunismo con el golpe de Estado. ¿Y qué fue lo que instalaron? Una narcodictadura. Convirtieron el país en un narcoestado. Y ahora uno de sus jefes está allá en Nueva York siendo enjuiciado por narcotráfico y corrupción. Entonces, ¿quieren marchar? Que marchen. Nosotros no tenemos ningún problema. Más bien les podemos dar unas cuantas clases de cómo se tienen que organizar las marchas. No pudieron reunir tanta gente tampoco. Bueno. Quilmes, ¿por qué vuelve a las calles el BOC? Gracias, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño nuevamente. Bueno, miren, yo creo que solamente hay que hacer un análisis real del país en este momento y darnos cuenta que Honduras se ha convertido en un verdadero caos, que el país lastimosamente se encuentra en manos de personas que yo respeto también que alguien pueda tener una ideología, tenga una forma de pensamiento, es el derecho humano de poder unirse en pensamiento, físicamente, con quien uno quiera, pero cuando una ideología empieza a pesar más que un interés de país, es donde lastimosamente vemos afectada a la mayoría del pueblo hondureño. No los que viven del Estado, no los que tienen mes a mes su salario fijo porque son empleados públicos. Ellos tienen sus ingresos garantizados. El pueblo hondureño, usted y yo que nos levantamos temprano, que somos de la empresa privada, que buscamos generar empleo o que somos empleados de alguna empresa, somos los que estamos sufriendo la incapacidad y esa ideología que lastimosamente está radicalizando el país. Les pongo un ejemplo. Ahora casualmente venía en la mañana escuchando una casa de radio de la que tú formaste parte durante mucho tiempo, Raúl. HRN. Y venía escuchando en HRN al alcalde Nahum Calix, de la zona sur del país. Y hablaba Nahum Calix cómo se ha perdido en los últimos años el 45% de todo el empleo que había en la zona sur. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se perdió el 45% del empleo en la zona sur? Por el cierre del mercado de los camarones a Taiwán. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión? ¿Y cuál es la razón por la cual toma la determinación de cerrar relaciones con Taiwán? Taiwán daba un precio preferente al camarón hondureño. China le dice, abramos los mercados, pero nosotros te pagamos la mitad del precio por ese camarón. No hay precio preferente para el camarón hondureño. ¿Cuál es el resultado? El masivo cierre de los pequeños productores de camarón en la zona sur del país y el cierre y la migración de las grandes empresas camaroneras que generaban miles de puestos de trabajo en la zona sur. Decía el alcalde Calix que esto ha generado una migración impresionante en la zona sur del país, porque la gente ya no encuentra empleo. Una decisión tomada por temas estrictamente ideológicos y que ha terminado afectando al pueblo de Choluteca y de todos los municipios
y departamentos aledaños que se dedican a este rubro. Ese es un tema. El tema del empleo, por el discurso muchas veces irracional que tienen quienes hoy gobiernan en el país, tiene, por ejemplo, y yo voy a sustentar cada palabra que digo, porque aquí hay que hablar con la verdad, no hay que hablar de acuerdo a lo que uno piensa, y tal vez algún camarógrafo me puede echar una mano por acá. Son portadas de medios de comunicación que investigan lo que van a publicar. En San Pedro Sula se han perdido más de 60.000 empleos de trabajo, solamente en el sector maquila. Miren ustedes, el COEP informa que hasta junio del año pasado se habían perdido 20.466 empleos, hasta junio. ¿Por qué cierran estas empresas? ¿Cuál es la razón? Porque las empresas que estaban constituidas en Honduras terminan yéndose del país, como pasó la semana pasada que cerró otra maquila, dejando a 2.000 personas sin empleo. ¿Cuál es la Alicia en el país de las maravillas, el país en el que supuestamente vive la gente que gobierna y que nos dice que está generando la gente que gobierna, cuando la empresa privada se va y sus inversiones se van a otros países? Cuando la empresa privada, así como el BOC puede marchar, también tiene todo el derecho a hacer una protesta, iza una bandera negra a inicios de este año en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque dice claramente no se están dando las condiciones para que en el país se genere empleo. ¿Por qué? Porque el discurso, mucho de lo cual van a escuchar el día de hoy por parte de los dos invitados de Libertad y Refundación, lo que ha generado es justamente esto. En el país no hay inversiones. Honduras se ha convertido en un país enemigo de aquellas personas que quieren pretender invertir. ¿Por qué? Porque hay un discurso, hay una ideología que pesa más que el bienestar de la población. No hay inversiones extranjeras en Honduras nuevas. Y las inversiones que supuestamente están trayendo son inversiones recicladas, inversiones que ya se había empezado el tratamiento y el diálogo con ellos, incluso en otros gobiernos anteriores, para que pudieran venir al país. Porque usted tiene que entender que un empresario grande o un conglomerado de empresarios no es que le interese el país y al día siguiente invierte 100 millones, 200 millones, 300, 400 millones de dólares. Hay un proceso completo que puede tomar incluso años. Solamente el hecho de construir una fábrica toma un tiempo. Estas son las situaciones que en este momento en el país están generando un desempleo absoluto. ¿Por qué entonces el BOC toma la determinación de salir y decir nuevamente vamos a ir a las calles a protestar? Eso sí, pacíficamente. Yo no quiero y les rechazo contundentemente el apoyo para enseñarnos a marchar. Nosotros no queremos quemar hoteles. Nosotros no queremos quemar embajadas. Nosotros no queremos incendiar llantas. Contratan a los mareros para que lo hagan. Va a marchar como lo están viendo ustedes ahí en las imágenes. Vamos a marchar pacíficamente. Y lo que molesta y lo que genera rencilla en el pueblo de Libre, que a mí me llamó mucho la atención la expresión que usó don Amable de Jesús, es justamente esto, que el BOC está creciendo, que la insatisfacción en el país está creciendo cada día más. Y prueba de esto es una encuesta que salió durante esta semana, que obviamente tratarán y dirán que es completamente falsa, así como antes celebraban la lista Engels, pero ahora que ellos están en la lista Engels ya no es bueno. Antes celebraban los documentos que emitía ASJ o el CNA, pero hoy ASJ y el CNA son medios o son parte de la narcodictadura o son parte del imperio fascista norteamericano cuando no les conviene lo que dicen. Y a ver si me ayudan, porque este es el último reflejo que tenemos, y lo subo por la taza de café, es el último reflejo que tenemos de una encuesta que ellos obviamente van a tratar de desacreditar. 93% de desaprobación de su gestión. Obviamente quien sale aquí es la presidenta Xiomara Castro, pero este es un análisis de todo el gobierno, porque lastimosamente se han olvidado, insisto, en darle respuesta al pueblo hondureño en todas las materias que realmente importan. Entonces, el bloque de oposición ciudadana, que está conformado por diferentes partidos políticos, incluso por personas que pensamos completamente diferentes. Ahí está don Pedro Barquero, ahí está Salvador Narrala, que fueron pilares fundamentales y fueron los que llevaron realmente a esta gente al poder. Sin embargo, hoy han cambiado de pensamiento, se han dado cuenta del error enorme que cometieron y hoy han vuelto a una lucha por mantener a Honduras democrática.
y porque podamos intentar cambiar este esquema que nos están llevando y que lastimosamente está llevando a la destrucción al país. El BOC saldrá a marchar, la movilización será este mes de febrero, vamos a informar con tiempo prudente cuándo va a ser la marcha y dónde va a ser, porque hay una realidad también. Cuando no llueva, Hablando de la movilización que tuvieron ellos recientemente, me gustó lo que dijo don Amable y yo comparto con usted. Es una movilización del pueblo de Libre. Es correcto. Quien se ha movilizado es el Partido Libertad y Refundación. Aquellos que, empleados públicos que tienen que ir, aquellos que les pagaron, de acuerdo a audios que se filtraron, hasta 500 lempiras por cabeza, aquellos que después se quejaron que les dieron comida rancia, aquellos mismos que después lo vimos deambulando por los diferentes bulevares porque no tienen capacidad de organizar movilizaciones de otros departamentos y dejan a la gente botada, sufriendo aquí en Tegucigalpa. Gente humilde, muchos de ellos que decían que nunca antes habían venido a la capital y vinieron porque les habían ofrecido la oportunidad de comerse un plato de comida. Esa es la realidad. No hay una movilización espectacular, no existió tal cosa, habían 15.000, 20.000 personas, es válido, quieren hacer una celebración, háganla, pero como les decía el general, no hay absolutamente nada que celebrar en Honduras. Y prueba de eso son las encuestas que demuestran el enorme rechazo, Raúl, que tiene este gobierno. Diputado Bartolo Fuentes. Fíjese que son los problemas que vienen. ¿Por qué estaba riendo tanto? No, porque son las mismas mentiras de siempre, son las que viene a repetir. Pero yo no le hallo a veces sentido venir a estos foros. Pues mejor manden un CD, una USB, algo, para que repitan lo mismo. Pues. La misma mentira, sin ningún fundamento, es lo que viene a repetir y a generalizar cosas. Miren lo último que dice, que se quedó la gente votada. Habían 500 personas que se quedaron. No, pero esta es parte de una notita que hicieron en las redes sociales de un grupito de personas que se extravió. Claro, vienen 100.000 personas, eso es normal, que repartieron comida rancia, también de la misma notita, porque una persona, dije que es normal, la comida se arruina, ¿ya? Pero este viene a generalizar y a querer dar la impresión de algo tan majestuoso que claro, les ha de provocar un nudo en la garganta terrible. Terrible. La manifestación que hubo el 27 nunca la pudimos apreciar, porque en algo que sí tiene razón fue mal organizado. Eso sí es cierto, fue mal organizado. Yo no sé quién fue que organizó eso, pero en la actividad estuvo mal. Pero la respuesta del pueblo fue contundente. Y ellos lo tienen que pensar, general. Hay un pueblo que ya no está dispuesto a soportar los atropellos que ustedes desde las Fuerzas Armadas han cometido contra este país. O sea, Permítame, por favor. No, es que cuando le toque su turno, usted habla. Usted está acostumbrado a hablar, para aquí yo le voy a decir. Permítame, por favor. Cuando me señale le voy a hablar. No, cuando le toque su turno, señor. No, hable si quiere hablar, entonces, pero cuando me señale por nombre, yo le respondo. No, pero sepa que aquí hay un pueblo que ya se hartó de que unos, usando las armas, permítame que hable, por favor, señor. Permítame que hable, pues. ¿Sí? Yo no soy su sargento ni su teniente. No me interesa eso. Bueno, entonces, guarde silencio cuando yo esté hablando. Aprenda. No me mencione por nombre. Bueno, no, ¿cómo no? Cuando le toque el turno, si me menciona por nombre, yo le voy a responder en el minuto que sea. Pues. Es que usted Raúl, entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Cada quien va a tener su turno. No interrumpimos. O yo lo puedo interrumpir a usted cuando diga la sarta de sandeces que dijo. ¿Me va a permitir que hable? Adelante. Bueno. Entonces, unas Fuerzas Armadas pagada con los dineros del pueblo, que cuando nosotros nos manifestamos, salieron a las calles a golpearnos, a tirarnos bala viva. Esos hombres vestidos de verde olivo mataron a un compañero allá en Sabá, más de 200, que se estaba manifestando pacíficamente. Estaba con su bicicleta ahí, está impune todavía eso. Estas Fuerzas Armadas involucradas en el robo de los recursos del Estado. Ese es el modelo que nos quieren dar. Esas son las Fuerzas Armadas que quieren recuperar. Unas Fuerzas Armadas conspirando para darle golpe a un gobierno democráticamente electo con el argumento de que cumplían una orden judicial. Muéstreme en qué parte de la ley dice que las Fuerzas Armadas ejecutan órdenes judiciales, diciendo que defendían la democracia.
O sea, unas Fuerzas Armadas que usaron sus recursos, su infraestructura para establecer el narcotráfico. Y ojo, que no me refiero a los últimos 12 años. Colaboraron a montar redes de narcotráfico desde los 80 en confabulación con la CIA aquí en Honduras. Unas Fuerzas Armadas que escogió soldados de diferentes batallones y organizaron un escuadrón de la muerte con 300 hombres que los entrenaron para perseguir, para torturar y para asesinar de la gente más noble de este país. Pasó ahorita el 29 de enero. Asesinaron a Herminio Deras, allí en San Pedro, a las 5 de la mañana, salido desde las Fuerzas Armadas, con gente perversa, con una mente criminal, asesina. ¿Cómo va a venir usted a darnos lecciones aquí de democracia? Si ustedes han sido los enemigos de la democracia. Y ahora que las Fuerzas Armadas tienen una conducción que piensa diferente, ustedes la cuestionan. Pero ya les digo, el anterior jefe de las Fuerzas Armadas, olvídense de los golpes de Estado. Porque esta gente que se movilizó el 27 ya entendió que el futuro de ellos se lo van a construir ellos mismos y que no va a haber ninguna fuerza. No hay BOC, ¿verdad? Y ni hay exgenerales de Fuerzas Armadas que puedan detener este proceso que nosotros hemos iniciado. Ahora un poquito sobre las mentiras que dice Kilber. A ver, que me muestre las estadísticas de la enorme inversión que generaron estos años atrás y que ahora ya no está llegando. Es una falsedad. Mira, Kilber, yo creo que vos estabas todavía jugando cuando aquí se les aprobó leyes a los maquiladores que vos estás mencionando en el 86, la ley de la CIP. ¿Qué prometieron en aquel momento? Generar en 5 años 240,000 empleos. ¿Cuándo lo generaron? Nunca. Se llegaron los 5 años y apenas tenían 60,000 empleos en el país. No cumplieron. Pero se los dieron todas las facilidades, todos los beneficios, hasta de llevarse las ganancias para fuera del país sin ningún control. Se les facilitó infraestructura, se les pavimentó la zona, se les dio energía barata, o sea, todas las facilidades nunca cumplieron. 86, oíme, vamos a cumplir 40 años de una promesa que hicieron estos mismos que ahora izan bandera, y no cumplieron. A ver, decime, dame la lista de las grandes empresas que entraron aquí con el Open, ¿verdad? Honduras abierta a los negocios del mundo, que se hizo ahí en San Pedro Sula. A ver, dame la lista, pues. Dame los montos de la gran inversión que generaron. Fue una falsedad, fue una farsa, fue para facilitar la llegada de dinero sucio al país, porque estaban instalando la mafia aquí. Y no lo decimos nosotros, lo están diciendo allá los tribunales en Estados Unidos. Entonces ustedes usaron el Estado para el beneficio particular de un pequeño grupito. ¿Cuál es el modelo que defienden? Que 10 familias concentren la riqueza de este país, que estas poquitas personas tengan un crecimiento económico el triple de lo que crece el país, que tengamos 8 millones de personas en la pobreza y la miseria. Eso es lo que están defendiendo. Que sigamos en la pobreza y la miseria. Esa miseria y pobreza no la generó este gobierno, la heredamos. ¿Ya? Un modelo que genera pobreza y miseria no puede ser bueno para el país. Eso tenemos que cambiarlo. ¿En qué cabeza cabe que vamos a seguir condenando a nuestra gente que viva en esa calamidad en que está? Claro, este muchacho nunca ha vivido eso. Este muchacho nunca ha pasado hambre porque no hay comida en la casa. Me gustaría que me acompañaras ahí a las montañas de Locomapa y te quedes una semana viviendo en las condiciones que vive nuestra gente, en la pobreza en que este modelo democrático que estás defendiendo lo sumió. O si no, no querés ir a la montaña, podemos ir a los barrios pobres, de aquí de Tegus. Ni siquiera tenés que salir de Tegucigalpa. Quédate una semana ahí, comiendo con lo poquito que se consigue al día. Pero esa realidad no la generó este gobierno. Al contrario, este gobierno está tratando de revertir esa terrible situación en la que nos han hundido. Y ustedes quieren restablecer el generador de miseria, el generador de pobreza. Les debería dar vergüenza.
Y aparte de tener, ¿verdad?, una inequidad, ¿verdad?, una desigualdad terrible en el país, se roban el dinero del Estado. Oye, que devuelvan todo el pisto que se robaron. No les gusta que mencionemos el pasado. Golpe de Estado ya no lo mencionen, pero sí que ese golpe de Estado nos terminó de hundir. A ver, paguen la deuda que contrajeron y que se robaron. Porque una cosa es obtener deuda, pueblo hondureño, sacar préstamos para hacer las carreteras, para hacer los hospitales, para servirle al pueblo, y otra cosa es endeudar el país para robarse el dinero. ¿O es mentira que se robaron? Cuando le toque, general, responda. ¿Es mentira que se robaron el dinero en todos estos 12 años? ¿Es mentira que saquearon los fondos de agricultura, del PAN y del Seguro Social, de la salud, de todas partes? ¿Es falso eso? ¿Y quiénes son los que están convocando a marchar? Esos ladrones. Esa gente delincuente, sinvergüenza, que saqueó esos fondos, incluyendo de las mismas Fuerzas Armadas, donde nunca ha habido una auditoría, donde si revisáramos nos encontraríamos que muchos de estos generales demócratas de mentira también robaron en las Fuerzas Armadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dos modelos, sí es cierto, un modelo generador de miseria, de pobreza, de corrupción, de delincuencia organizada, protegida por el Estado, desde las diferentes instituciones, y un modelo que apenas intentamos nosotros impulsarlo, no se ha empezado, donde queremos generar progreso, desarrollo, pero no para un pequeño grupo, sino en beneficio de toda la sociedad hondureña. Así que yo estoy de acuerdo con Amable, que se manifiesten, nadie los va a reprimir, nadie los va a golpear, nadie los va a agarrar a balazos, ¿verdad? Pero que entiendan una cosa. La voluntad del pueblo es cambiar esta terrible situación en que estamos. No nos queremos parecer a ningún país, simplemente queremos para nuestra gente el derecho ya establecido en la ley y que se lo han negado durante todo este tiempo. Salud, educación, vivienda, ¿verdad? Bienestar mínimo para vivir felices en nuestra tierra. General. Bueno, gracias por la oportunidad de responder. Mire, Fuerzas Armadas no era el tema de este foro. Obviamente lo traen porque yo estoy aquí, pero Fuerzas Armadas es probablemente la única institución que a lo largo de los últimos 198 años ha cumplido con sus misiones. Y no lo digo solo porque quiero decirlo, no. Está en todo lo que se ha hecho a lo largo de muchos años en encuestas de imagen, y si se hace hoy una, probablemente Fuerzas Armadas va a resultar siempre siendo una de las instituciones más confiables. No voy a entrar en detalles de por qué es más confiable, solo puedo decir Fuerzas Armadas ha cumplido todo el tiempo con sus misiones, y no es fácil cumplir las misiones de Fuerzas Armadas. También los golpes de Estado. En un ambiente confuso, También los golpes de Estado es parte del políticos, generado por personas que... ¿Verdad que se siente feo que le estén interrumpiendo a uno? No, puede seguir. Yo no ¿Verdad que se siente feo que lo interrumpa? Solo por eso lo hice, para que se dé cuenta. Puede seguir. Ah, bueno. Entonces no hay que interrumpirnos. Puede seguir. ¿Verdad? Hable de los golpes de Estado. No tengo problema, el que controla es don Raúl, así que yo voy a seguir hablando, voy a seguir diciendo lo que debo decir. Fuerzas Armadas merece respeto todo el tiempo, no solo las de hoy. Fuerzas Armadas a lo largo de la historia cumplieron sus misiones socorriendo al pueblo cuando lo ha necesitado, han cumplido misiones en defensa de la soberanía, han cumplido misiones en defensa del territorio mismo cuando ha sido enajenado o ha sido violado por extranjeros. Así que Fuerzas Armadas no era el tema de discusión aquí. Yo estoy aquí y no estoy representando a Fuerzas Armadas, estoy representando al pueblo hondureño porque soy parte del pueblo hondureño. Estoy representando al bloque de oposición ciudadana porque también soy parte del bloque de oposición ciudadana. Así que saco a Fuerzas Armadas de la discusión porque no corresponde, solo exijo que siempre se respete y que si se va a decir, dígase la verdad. Golpes de Estado. Mire, en 2009 el gobierno, el presidente de la República de aquel momento, él estaba dando un golpe de Estado. La institucionalidad completa del Estado de Honduras lo detuvo. Corte Suprema le dijo que no se podía hacer lo que estaba haciendo, la Fiscalía le dijo que no, los tribunales le dijeron que no y Fuerzas Armadas cumplió una orden que le llegó de un tribunal. Así que esa es la institucionalidad de Honduras, la que ahora el gobierno está tratando de
ocupar totalmente para poder violar la ley a su gusto y antojo. Y eso es parte de lo que hay que discutir. Puede ser que no le guste, no me preocupa si le gusta o no. Es lo que están haciendo y es lo que vamos a oponernos o a lo que nos vamos a oponer día tras día, desde ahora en adelante, hasta que esto se termine. Usted mismo acaba de decir que todavía no han empezado y que esperaban 2 años para empezar. El pueblo hondureño quería respuestas desde el primer día. Le dio a el Partido Libre o a la alianza que se formó el voto para que fuera a resolver los problemas al día siguiente, no para que se esperara 2 años aprendiendo. No, por eso. El gobierno comienza el día que se recibe. No, pues eso está. Y tenían 12 años o no sé cuántos más de estarse preparando, que conocían todos los problemas, que conocían la situación, que conocían los mecanismos. Eso fue lo que le dijeron al pueblo. Y luego llegan ahora y le dicen, no, mire, es que no puedo porque aquel gobierno que estaba ahí todavía no me deja. De repente le vamos a echar la culpa a la empira, a los españoles, a los chinos, a los dinosaurios. No, al fiscal Chinchilla. O sea, señores, pongan los pies en el suelo. Honduras necesita respuestas todo el tiempo, todos los días necesita respuestas. Y tienen que darlas. Nadie los obligó a ocupar los cargos del gobierno. Ustedes los pidieron, el pueblo se los dio porque confiaba en ustedes. Así que no se vale venir a decir después, no, es que mire que 12 años que todavía hoy no me dejan. Y seguir hablando de lo que se ha dicho. Por favor, están en el gobierno, den soluciones, no hagan al revés, porque efectivamente han hecho a la inversa. Quitaron una ley que permitía, bien o mal, tal vez no en las mejores condiciones, que muchos jóvenes tuvieran empleo. La quitaron y después de un año, todavía hoy no deciden proponer una ley que reforme y que le permita a los jóvenes tener otra vez la misma oportunidad o una oportunidad mejorada. No lo han hecho. Hablaron de migración, la migración sigue y ha crecido. Y sigue siendo un problema y las razones siguen siendo las mismas. Falta de seguridad, falta de empleo, falta de garantías a los derechos de las personas. Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? Pues? Y esa es la crítica. No les gusta, está bien que no les guste, pero esa es la crítica. Y no estamos criticando el pasado, porque yo no tengo por qué criticar el pasado ya no lo puedo resolver, ahí está, y va a quedar ahí, y va a estar en la historia para siempre. Pero hablemos de hoy. Hablemos de hoy y hablemos del futuro. El futuro de Honduras no se puede resolver y no se va a resolver aplicándole una receta que ya se probó en el 100% de países donde se aplicó, que fracasa. Ustedes me van a decir, no, es que nosotros no estamos hablando de hacer a Cuba en Honduras, pero eso es lo que están proponiendo. Eso es lo que están buscando acumular o concentrar todo el poder alrededor de una persona o de un grupo minúsculo para que después decida como quiera, igual que hacen en Nicaragua, igual que hacen en Venezuela o en Cuba. Y ese modelo no funciona, señores, está probado, produce miseria y con solo lo que han hecho, con solo el intento de ponerlo en Honduras, que lo han dicho 2, 3 ministros en los medios, y si lo han dicho en los medios es porque ha sido discusión de alguna reunión de ministros a ese nivel, con solo que se haya mencionado y con solo que algunos de los actos en el Congreso de aprobación o de intentos de aprobación de leyes que acumulan el poder han generado una incertidumbre enorme en el país y una imagen internacional que no garantiza que otras personas del resto del mundo tengan efectivamente la intención de venir a Honduras a hacer una apuesta por desarrollo, a hacer una apuesta para ofrecerle a los hondureños mejores condiciones de vida. Así que no engañemos al pueblo con discursos que suenan bien bonitos. Si tenemos que admitir culpas, admita las culpas todo el mundo que tiene que admitirlas. Si queremos hablar de corrupción, si queremos hablar de dinero que se perdió, bueno, empecemos a hablar no solo del año pasado, del antepasado, no, vayámonos hasta el 2005, 2006 y veamos qué pasó. 2 años sin presupuesto, dinero que entró al país que no se sabe para dónde circuló, bolsas de dinero que aparecieron en el 2009, en junio, cuando se detuvo un golpe de Estado que estaba en proceso. Entonces hablemos. Si le vamos a decir al pueblo, hablamos de todo, pues. General, ¿qué cargo tenía usted en el 2009? En el 2009 yo trabajaba... ¿Era jefe de la Fuerza Aérea, verdad? No, yo estaba en una universidad, yo estaba retirado. Yo me salí de Fuerzas Armadas en 2005. Pero sí participó en el golpe. Todo el mundo participó en el golpe. Yo soy hondureño, aquí estaba. Perfecto. General, mire, el golpe de Estado que sus
compañeros generales perpetraron y que usted defiende con vehemencia, hundió el país justo en esta situación tan difícil que le ha tocado a la presidenta Xiomara Castro enfrentar para recuperar la institucionalidad. Ese golpe de Estado, general, convirtió al Estado en un narcoestado, cuyos fundadores ahora, el BOC, que bien se puede denominar bloque de organizaciones criminales, porque eso es un asocio de los carteles de la droga, de la criminalidad organizada con los agentes de la corrupción. Y tienen muchos maniquís que vienen a reproducir a estos foros los mismos discursos reciclados, la misma cantaleta de siempre. Pero hay un caso que es innegable y además indefendible, general. El jefe de esa estructura criminal hoy está siendo juzgado en Nueva York. Se puede imaginar usted todo lo que significaría para muchos medios de comunicación, para muchos voceros de esta estructura criminal, que la moneda fuera a la inversa, que fuera uno de Librio, que fuera el presidente Zelaya o alguien que estuviera siendo enjuiciado allá en Nueva York. Pero no, general, se trata del jefe del BOC, que está siendo enjuiciado allá por crímenes de narcotráfico. Y mire, general, todos los que apoyaron el golpe de Estado, sus generales, están manchados las manos con sangre, porque mataron a más de 200 hondureños. El general Romeo Vázquez debería de estar preso por asesino, claro, porque asesinó a más de 200 hondureños en el marco del golpe de Estado con una cruenta represión. Instauraron un sistema a costa de fuego y balas, a costa de derramar la sangre. Por lo tanto, esa faceta del pueblo hondureño, como lo dijo el general Fortín, el jefe del Estado Mayor Conjunto anterior a este, no más golpes de Estado. Y le hizo un llamado a usted particularmente, general Isaías Barahona, sí, no más golpes de Estado. ¿Sabe por qué, general? Porque eso destruyó la institucionalidad. Y yo creo que todos los que promueven golpes de Estado, como ustedes, deberían de ser llamados o requeridos por la justicia, porque definitivamente el país no puede volver a caer en esa situación. Kilbert presentaba unas imágenes de los medios. ¿Pero y de qué medios? ¿De qué medios? De los mismos medios que en el 2009, mientras estaban asesinando al pueblo, los colegas del general Isaías Barahona pasaban tiras cómicas. Esos mismos medios que son los que han... Que le borraron la sangre, claro, que trataron de manipular el asesinato de Isis. Esos son los mismos medios. Esa es la misma portada que está presentando Kilbert en este foro, y que es el mismo discurso, la misma cantaleta. Miren, yo creo que tienen derecho a marchar y tienen derecho a manifestarse. Miren, nos vemos en el 2025. Si esa encuesta es tan real como dice Kilbert, bueno, está bien, nosotros vamos a un proceso electoral. Nosotros ya tenemos una candidata a la cual estamos apoyando. Ya el partido ya presentó cuál va a ser su línea electoral. A ustedes el candidato casi se les ahoga que él lleve una marcha. Yo no sé al final a quién van a poner. Entiendo que están tan devaluados que están pensando hasta poner a Narrala. Pongan a quien quieran. Pongan a quien quieran, que nosotros estamos listos y preparados para derrotarlos contundentemente. ¿Sabe por qué, Kilbert? Porque el pueblo no puede permitir que una mara que instauró un cartel criminal en el gobierno regrese al poder. Kilbert, usted es vocero de la mafia. Usted es vocero del crimen organizado, usted es vocero del narcotráfico. General Isaías Barahona, usted es vocero del crimen organizado, usted es vocero del narcotráfico. ¿Sabe por qué? Porque ahí en ese BOC están aglutinados precisamente todos los que llenaron de vergüenza a este país, todos los que saquearon la institucionalidad, todos los que endeudaron el país en más de 20.000 millones de dólares y que ahora es una deuda impagable. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cuál es la gran inversión que dice Kilbert que hicieron? Yo le voy a presentar una lámina que tengo aquí. ¿Los hospitales? Sí, más de 95 hospitales. No sé si me puede acercar esta cámara. ¿Cuál es la cámara? Mire, compañía Texon invertirá 400 millones de dólares en plantas textiles en Choloma Cortés. Ese discurso que quieren instaurar en el imaginario popular es completamente falso. Ya no les funciona. Se vio el 27 de enero en la multitudinaria manifestación que tuvo el pueblo hondureño en respaldo a los 2 años de la presidenta Xiomara Castro. Marchen ustedes como quieran, marchen como quieran, salgan todos los días si quieren, marchen por todo el país, hagan lo que quieran. Nosotros estamos listos y preparados y los vamos a derrotar contundentemente. Hoy hay un plan de inversión en infraestructura
nacional, en caminos productivos, en rehabilitación de toda la red vial, en la rehabilitación de las principales arterias de comunicación, en la mejora de los aeropuertos. Hay toda una estrategia de intervención que no la van a poder detener ustedes, general y Kilbert, con sus discursos vacíos y huecos, porque tienen la peor carta de presentación. Tienen a su jefe allá en Nueva York. Mire todos los juicios, todo lo que han revelado esos juicios en Nueva York. Todas las cosas que han dicho ahí, de cómo en el 2013 instauraron un fraude electoral, de cómo en el 2017 el suegro de Kilbert mandó a contratar mareros para defender un fraude electoral que se robó las elecciones y que instaló un narcotraficante al frente del Poder Ejecutivo, apoyado por los colegas del general Isaías Barahona en las Fuerzas Armadas, que instauraron precisamente esa narcodictadura y que convirtieron en un Estado mafia. Esas son las cosas que están ahí. Kilbert, mira, Kilbert, mis hijos pueden marchar por las calles y los hijos de cualquiera de nosotros pueden marchar por las calles con la frente en alto y con la decencia, pero no podemos pensar lo mismo de los tuyos, porque ¿sabes por qué, Kilbert? Tienen un abuelo que cometió el mayor acto de corrupción de la historia, uno de los mayores actos de corrupción de la historia, robarse las elecciones, implantar un fraude electoral, contratar mareros, como lo dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, para saquear negocios, para incendiar negocios en San Pedro Sula y Tegucigalpa, para instaurar toques de queda e implantar un fraude electoral. Eso fueron lo que hicieron sus fuerzas, sus generales, general Isaías Barahona. Eso es lo que está ahí. Eso no volverá jamás. Apúntenlo, pueblo hondureño, no volverán jamás. Ustedes no regresarán nunca al poder, Kilbert, porque precisamente perdieron el derecho a gobernar. Yo creo que aquí estamos ante dos escenarios. Los que durante 12 años, qué bueno que hubieran, fíjese que hubiera sido perdonable, general, que hubieran dado el golpe de Estado, pero que se hubiera mejorado la institucionalidad, pero es que desaparecieron el Estado, más de 120 fideicomisos que prácticamente desaparecieron la caja única del Estado. Todo eso le ha tocado enfrentar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y seguimos con la frente en alto. Y en el 2025 vamos a enfrentar ese BOC con el que pongan, como se tiren, a donde vengan, como quieran que se presenten, nosotros estamos listos. Bien, continuamos. Tiene la palabra don Kilbert Bertrán. Gracias, Raúl. Bueno, decía hace muchísimo tiempo Sócrates que cuando se acaban los argumentos, empiezan los insultos. Y ese es el recurso de los perdedores y de los incapaces. Sócrates lo dijo hace mucho tiempo, imagínense ustedes, y cabe como anillo al dedo el día de hoy. Ellos pretenderán hablar aquí del pasado y de llevarnos al golpe de Estado, a la sucesión constitucional, o como acaba de decir ahorita, y no me lo puede negar porque lo escuché en la pausa comercial, Bartolo Fuentes, es que Mel se quería quedar con un proyecto mal hecho. Lo acaba de decir. No, yo no dije eso. No me no, farsante. No he dicho eso. El general de testigo. No, qué farsante. Que era una farsa eso. Aquí está el general. No, hombre, no me Me eximo. Él dijo porque me levanté. No, espérate, me eximo de esta discusión porque me levanté a hablar con él, de hablarle de anuncios. Pero lo que dijo Bartolo, que él no estuvo en la cuarta urna, miren, que no estaba de acuerdo con la cuarta urna. Eso fue lo que dijo Bartolo, pero no dijo que Mel se quería quedar. No, Bartolo no estaba a favor de la cuarta urna. Démosle la Pero palabra. eso fue lo que dijo. Démosle la palabra. No, pero que no mienta. Espere, démosle la palabra. Él lo dijo. Sí lo dijo. No lo dijo, general. El tema es acá, que al final el discurso de ellos en público y en privado es completamente diferente. Ahora, hablemos de verdades, no hablemos de historias, no hablemos de algo que pasó hace 15 años prácticamente ya y que sigue turbándole la cabeza a ellos y por eso no avanzan, porque tienen la cabeza y el corazón lleno de odio, de resentimiento. Y cada cosa que hacen los hace simple y sencillamente actuar en torno a ese odio y a ese resentimiento. Lo que ocurrió en el 2009, usted lo sabe y sabe que poco le interesa. A usted le interesa que en este momento en este país, en el gobierno de estos dos, no hay empleo. Que en el gobierno de ellos dos, Honduras ha vuelto a ser el país más violento de Centroamérica. Lo dicen los estudios que ellos antes estaban locos por recibir cada año.
¿Cuál es Como el tuyo? cuando salía a la lista Engels y decía, Dios mío, ¿El Heraldo? ¿quiénes van a salir en la lista Engels? Dios mío, ¿cuántos van a salir en la lista Engels del Partido Nacional o del Partido Liberal? Ahora es falso. Aquí están los datos y no son datos Enfocale del ahí. Heraldo. Si me ayudan, El por Heraldo. favor, a los amigos de las cámaras. En el gobierno de ellos dos, de los que vienen aquí a hablar del pasado, Honduras se convirtió en el país más violento de Centroamérica y el segundo país más violento de toda Latinoamérica. Esos son los resultados de los cuales ellos no pueden hablar porque son reales, porque han existido más de 350 masacres en el país bajo un estado de excepción fallido. A mí me llenaba de tristeza leer el otro día un informe de Estados Unidos que decía: Honduras, el país donde el método utilizado en El Salvador no funcionó. No funcionó porque aquí no hay políticas públicas ni hay gente capaz para luchar contra el crimen organizado. Eso es lo que el pueblo hondureño está sufriendo hoy, 1 de febrero de 2024, no lo que pasó el 28 de junio del 2009. Eso quedó en el pasado. Honduras vuelve a ser el país más violento del mundo, como lo fue justamente en el periodo del 2006 al 2009. Pero eso es pasado. Hablemos de hoy. Hablemos de lo que está pasando en este momento en el país, porque como le gusta hablar y compararse con el pasado, aquí están las pruebas emitidas en un informe por parte de ASJ. Ah, claro, ASJ es el demonio. ASJ, cuando dice algo que a nosotros no nos gusta, entonces es el brazo parlante del imperio yanqui. No, Carlos Aquí Hernández, está, porque sentado como lo con dice Juan muy bien Orlando, 12 años. ASJ, los datos hablan. La ENE cerró, y a ver si me puede ayudar con la imagen, por favor, a los amigos de producción. Yo sé que tal vez les molesta un poco, pero la ENE cerró el 2023 con las pérdidas de energía más altas de los últimos 18 años. 18 años. Porque implementaron un programa nacional de reducción de pérdidas que no ha funcionado. O sea, el rescate del que tanto habló Xiomara Castro de Zelaya y su gabinete de la ENE es completamente falso. Es contra esto con la que ellos no pueden luchar. Y por eso atacan personalmente. Sigamos hablando de datos. Porque cuando hablan ellos de narcotráfico, a mí me genera realmente una impresión escucharlos hablar tan fácilmente cuando la propia presidenta admitió que Honduras ya no es un país de tránsito, como lo era antes, sino que es un país productor. No lo digo yo, lo dijo la presidenta de la República. Y los medios de comunicación han dicho claramente que ya ni siquiera se están escondiendo en el país. Vayan, y en Tocoa y en departamentos como Lancho, ya hay lugares que son inaccesibles para absolutamente nadie. En San Pedro Sula, en las colonias más populosas, nuevamente el crimen organizado ha tomado, como ellos y como propios, sectores completos de colonias donde han salido la gente y las personas huyendo que antes vivían allí. Esas son las realidades del país. Desempleo, inseguridad, no hay medicinas en los hospitales. En este gobierno de Xiomara Castro hemos tenido el más alto nivel de desabastecimiento en la historia de los hospitales del país. El más alto nivel de desabastecimiento. Y los de los hospitales móviles están presos, los suyos están en libertad. Porque los dejaron en libertad con un pacto de impunidad. Porque ese es el mundo paralelo en el que viven y por eso es que el pueblo no lo soporta. Los 95 hospitales y por de eso Valdía, es que mismos periodistas han terminado diciendo que esta gente cuando no puede debatir cae en el insulto y se convierte en antidemócratas. Decir a mí la me pueden verdad es decir insulto, lo ¿no? que quieran, porque yo, a diferencia de ellos, tengo mi conciencia tranquila. Porque yo, a diferencia de ellos, no soy corrupto. Porque yo, a diferencia de ellos, no tengo ninguna línea de investigación en el Ministerio Público. Porque yo, a diferencia de ellos, nunca he vivido de la política. Ellos han vivido de la política toda la vida. Incluso tienen 2 o 3 trabajos. 2 o 3 trabajos en el mismo gobierno. Incluso traicionaron a los pueblos que los eligieron para un cargo y después se vinieron para Tegucigalpa. Entonces, el paralelismo que existe en este momento, y cuando quieren hablar de todo y plantear que todo fue malo, es mentira. Si yo miré a uno de los más fervientes aquí presentes, que no hablan, gritan, abrazado
con el expresidente en casa presidencial porque le estaban dando beneficios para su pueblo. ¿De quién está hablando, don Quilmes? De don Amable de Jesús. Abrazado con el presidente. Jamás Y está bien. Y está bien, porque de eso se trata. Estaba abrazado. Abrazado No, no allí es al cierto. par con el expresidente Hernández. Y está bien, de eso se trata. Eran socios. Porque la política debe de ser para llevar beneficios. Y él venía a traer beneficios para su pueblo, que ojalá que hayan llegado. ¿Cuáles beneficios? Ojalá que hayan dieron? llegado. El pozo fue que llevaron Entonces, a Santa Bárbara. al final, Eso fue lo único. aquí lo que tenemos que ver es, hay una realidad completamente paralela. La que ellos dicen que están refundando, dicen ellos, pero realmente lo que están haciendo es refundiendo el país. Porque si la mitad del pueblo hondureño de lo que estos dos voceros, bastante elevados de voz, de Libertad de Refundación, vinieran a decir aquí, es verdad, si fuera verdad, no tendrían el nivel de rechazo popular que tienen en este momento. Se nota en Y la marcha. hablan de movilizaciones. Yo le quiero decir al pueblo hondureño algo y lo tienen que entender claramente. Ningún gobierno fuerte se moviliza, ni uno, porque no tiene absolutamente nada que mostrar. Cuando un gobierno es bueno y tiene al pueblo contento, no se moviliza. O usted ha visto con el nivel de aceptación, por ejemplo, que tiene Bukele, a Bukele movilizándose. O usted ha visto a los grandes presidentes de Estados Unidos movilizándose. O ha visto a los grandes presidentes de Costa Rica movilizándose. O vio a los grandes presidentes que ha tenido Honduras movilizándose. ¿Vio alguna vez una movilización para apoyar a Ricardo Maduro? Eso no pasa. Quilmes, la pregunta que te hice... Solo termino con esto, Raúl, con esta idea, por favor. El gobierno marcha cuando está débil. El gobierno marcha cuando tiene que mostrar fortaleza. Y con la única vez que tenés que mostrar fortaleza es cuando está débil. Y eso es lo que pasa. Y se equivocan. Y les digo una cosa. Cuando marchaba el Partido Nacional era que estaba débil. Allí voy. Nosotros, el Partido Nacional, en su momento, quienes manejaban el partido, quienes manejaban el gobierno, tomaban la determinación de salir a marchar. Y eran movilizaciones 10 veces más grandes que esta que vimos el pasado 27 de enero. ¿Y saben qué? Perdimos estrepitosamente las elecciones. ¿Por qué? Porque ahí habían 15, 20 mil personas. No van a poder contra el padrón electoral que se les va a venir encima. Como tampoco pudo en su momento el Partido Nacional, porque el pueblo no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo en algunos sectores. Y esa es una realidad. Y se castigó al Partido Nacional y se le sacó del poder. Pero el cambio vino. Y el pueblo dijo, ya no quiero a los azules, voy a poner a los rojinegros. Y los rojinegros resultaron incapaces, inútiles para gobernar este país. Ahora, lo que me preguntaba si esto es desestabilización. No se busca desestabilizar. Este gobierno se desestabiliza solo. Este gobierno no necesita enemigos. Si estamos viendo protestas y protestas y protestas por todos lados. Pero si es que aparte ahora las instituciones del Estado están divididas entre el oficialismo, que tiene que apoyar a Rixi Moncada, y los otros que no quieren, al interno de las instituciones y al pueblo hondureño. ¿Qué le importa esto? Un partido político que a 2 años de haber asumido el poder ya está pensando en lo que va a pasar dentro de 2 años en las siguientes elecciones, cuando están sentados en la silla del poder para darle soluciones al pueblo hondureño. Eso es lo que no se le va a perdonar. No hay ningún intento de desestabilizar. Les señalamos las cosas que están cometiendo mal, pero ellos son incapaces de poder escuchar. Se les dijo, el ejemplo que les ponía el general, no quiten la ley del empleo por hora. El Partido Liberal, no fue el Partido Nacional, el Partido Liberal les propuso una opción. Dijeron, no, vamos a quitar la ley del empleo por hora. Resultado, más de 240,000 oportunidades de empleo que se han perdido para los jóvenes. Les dijeron, no quiten el fideicomiso de salud porque va a traer desabastecimiento. Resultado, más de 84 personas han muerto solamente por falta de atención a los pacientes renales. Y la gente no encuentra medicinas en los hospitales. No hacen caso, se van a estrellar de frente y el muro que van a encontrar el último domingo de noviembre de 2025 será letal y lo vamos a ver sufrir realmente. ¿Por qué? Porque están endiosados con el poder. No han entendido que el poder es para servir. No han entendido que el poder es efímero. Piensan que van a estar sentadas en esas sillas cómodas, en esas majestuosas oficinas que mandaron a reformar para ellos mismos. Y no saben que eso es del pueblo. Y el pueblo los puso ahí. Y el último domingo de noviembre el pueblo
los va a sacar y nunca volverán al poder por incapaces. Diputado Bartolo Fuentes. Bueno, miren. Incapaces, que el pueblo los va a sacar, que no pueden gobernar, que arreglaron oficinas para estar pijudos ahí sentados. ¿Y quién hizo el centro cívico? Mire, ese gran fraude del centro cívico. Yo no estoy en la administración del Estado, yo soy diputado. No tengo oficina. Los diputados nacionalistas todavía tienen las oficinas que ocuparon durante tanto tiempo. Yo no tengo oficina, ni tengo carro asignado, porque es la publicidad que hacen. Están gozando, yo no sé qué. ¿No es de Dragoy entonces? ¿Solo lo mandan a pelear? No, es que yo no fui a eso, Gilbert. O sea, en la mentalidad de ustedes, sí, llegaron ahí para robar, para apropiarse, para enriquecerse. Tu familia incluso. Porque son sus genes. Llegó a los organismos, ¿verdad? ¿No tenés un pariente vos que llegó al registro de las personas a vender pasaporte? No tengo. A vender identidad. No es pariente tuyo. No. Anduray no es pariente tuyo. No es pariente tuyo. Fernando Anduray es primo de mi papá, para que sepa. Entonces no es pariente tuyo. Y las acusaciones que da contra él, hágaselas a él. No, pero no es pariente tuyo. ¿Y cuál es su obsesión? Te pregunto. Una pregunta. ¿Cuál es su obsesión? Mire, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Bueno, déjame hablar. La única diferencia, yo estoy formado para debatir. Y no estás formado para debatir. Es para repetir lo mismo que... Déjame hablar, pues, por favor. No te permito. A mí déjame hablar. Déjame hablar. Don Bartolo, insulte todo lo que quiera. No estoy insultando. O sea, tu pariente llegó a hacer tráfico de identidades en el Registro Nacional de las Personas. Es pariente tuyo. No lo negué, pues. Uno no debe negar la familia. Uno no debe negar la familia. A ver, yo quiero responder. Mírame, no me quites el tiempo, que vos hablaste demasiado. No me grite. No me quites mi tiempo, por favor. Sí, porque no estás entendiendo. No se me enoje. Tome agua y no se me enoje. Solo le digo una cosa. No me ataque en la parte personal. Ahora sí, Gilbert. No te pregunté si es pariente o no. Ya. No me ataque personalmente. No te estoy atacando. Te pregunté si es pariente. Quiero aclarar la duda. ¿Es pariente tuyo o no? No tiene nada que ver. Pero ¿es pariente o no? Usted tiene que hablar algo de alguien. Escúcheme. No, respondeme sí o no. ¿Es pariente tuyo el traficante de identidades ahí en el registro? Háblelo eso con don Fernando, háblelo con él. Vaya, ya está aclarado. Pero suficiente. Pero mire, don Bartolo. A ver, mire, Raúl, quiero participar yo. Por favor, vos hablaste todo lo que quisiste. Vos. Sonría conmigo. No, yo no voy a hacer reír. Con la delincuencia yo no me sonrío. Pero no me vos parte de la delincuencia de este país. Diga lo que vos parte de la delincuencia de este país. Pero a ver, general, mire, concentración de poder. Pero no tiemble, don Bartolo. Se cuestionó. Sonría. Solo regáleme una sonrisa. Espérate. Óigame, si no, yo no puedo participar, pues. Si va a estar este majadero aquí interrumpiéndome. No se enoje. Solo regáleme una sonrisa. No, es que yo no me vengo a reír aquí con vos. Vengo a desenmascarar las sandeces que dicen. Todas las mentiras elaboradas que repetís como loro. Solo una sonrisa para que la gente no quiero dirigirme a vos. Moleste. General, mire, concentración de poder es un problema en cualquier democracia. Estamos de acuerdo. La mayor manifestación de concentración de poder la hizo aquí Juan Orlando Hernández. Otra vez para atrás. ¿Y por qué no? ¿Y el antecedente? ¿Y por qué no? ¿Y el antecedente? Permítame, pues. A ver, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y ahí lo tienen. Reunía ahí a la Corte Suprema, al Congreso, a la Fiscalía, a las Fuerzas Armadas, y nunca se escuchó de parte de ellos decir que eso era concentración de poder. Todavía está la ley, porque se presentó en el Congreso y no acompañaron para la derogación de la misma. Pero a ver, si Xiomara Castro está haciendo uso de este Consejo Nacional de Seguridad para concentrar poder, no, y sí lo usaron, porque ahí se daban órdenes. Es más, es que ese consejo lo empezó a utilizar Juan Orlando desde que era presidente del Congreso Nacional. Porque Pepe Lobo llegaba ahí, pero quien mandaba era Juan Orlando Hernández. Ahora usted dice que otra vez para atrás. ¿Y cómo no vamos a ir para atrás? Si los actos que se cometieron allá repercuten directamente hoy. Fíjese que hace apenas menos de un mes hubo una toma de carretera en Olanchito, ¿verdad? De las protestas que hablan. ¿Por qué? Reclamando unas casas que de un proyecto de vivienda que impulsó Eval Díaz desde el IP. Dijo que iba a construir 2.600 casas. No se ha entregado ninguna, porque al final solo terminaron 400. ¿Ya?
Hay unos contenedores botados ahí también. Entonces hay que olvidarse de eso. O sea, las repercusiones de todo lo que hicieron en este periodo las estamos teniendo hoy. Ya no existen los 20.000 millones de dólares de deuda entonces. Hay que olvidar eso. Hay que olvidarlo. No los paguemos. Que los paguen y entonces resolvemos. Que devuelvan los 282 millones que se robaron de la Secretaría de Agricultura. Está aprobado. O sea, todo el robo, todo el saqueo que hicieron no puede quedar en el olvido. Porque ahora nosotros estamos pagando las consecuencias. A ver, ustedes le tienen miedo a este gobierno. Yo creo que este gobierno se hace llamar socialista, pero no es tal. Este gobierno no es socialista. Si aquí la empresa privada sigue teniendo los mismos privilegios de siempre y nadie está atentando contra la empresa privada. ¿Ya? Aquí más bien se quiere apoyar la iniciativa privada, pero no esa iniciativa privada de un grupito con grandes privilegios. Aquí se está apoyando a las personas del campo, ¿verdad?, que tienen menos de 5 manzanas y que no hallaban cómo producir por los altos intereses. Entonces se ha revivido Banadesa. Eso no les gusta a alguno. Aquí desde Banprovi también se está apoyando para que se construya vivienda social, para que la gente pueda tener su casa. 4%, con 30 años plazo se está haciendo. ¿Es malo eso? Eso es socialismo, no tiene nada que ver con socialismo. Simplemente son medidas, ¿verdad?, para mí que se quedan cortos en beneficio de la población. Claro que queremos fortalecer la empresa privada, pero no la empresa privada que se ha encaramado en el Estado eternamente para obtener beneficios solo para su pequeño grupo. Esto tiene historia, la historia no hay que olvidarla. Acuérdese de Conadi, 300 millones de dólares, no lo pagaron. Esos son los mismos empresarios que ahora dicen que hay que defender la democracia. A ver, queremos una empresa privada, próspera, pero que pague los impuestos, que no haga competencia desleal. Aquí hay una tienda de comida que no pagó impuestos y al otro lado hay un comedor de alguien que se faja para trabajar y ese sí tiene que pagar todos los impuestos. ¿Ah? ¿Cómo va a ser democrático eso? Si hay uno, ¿verdad?, que tienen, no una tiendita de comida, tienen una red por todo el país y se beneficia. Entonces lo justo es que todos paguen. Queremos que haya incentivos, desde luego, para el que va empezando. Oye, pero no puede pasar 30 años con incentivos. O sea, si ya no es capaz de caminar por cuenta propia, entonces que cierre la empresa. Queremos apoyar para que la gente levante sus empresas. Pero aquí hay uno, como lo dije, ¿ya?, que tienen casi 40 años de haber recibido leyes en beneficio de ellos y quieren seguir sosteniéndolas. Es más, esos beneficios, ¿verdad?, según la ley que queremos aprobar en el Congreso Nacional y que la vamos a aprobar, se extenderían hasta el 2047. No va a generar desempleo, es mentira, es falso. Y otros que los beneficios los van a gozar todavía 12 años más. No es que ahorita van a empezar a pagar impuestos. A ver, si queremos apoyar a la empresa privada, pero es difícil apoyar a estos dedicados a robar energía. Esas camaroneras que dice Kilbert, ahí hay un camaronero que 3 veces le han cortado la energía y 3 veces la han vuelto a conectar. 17 millones debe de energía. O sea, ¿cómo vamos a estar apoyando a alguien que nos está robando a nosotros como Estado? Y es de lo que va a sacar gente a movilizarse. Hay 400 demandas que la EEH debió ejecutarlas contra estos grandes consumidores que estaban robando energía. Y claro, las dejaron ahí estancadas. Si salimos con eso, van a decir que estamos persiguiendo a la empresa privada. Pero es que estaban robando energía. No le estoy hablando de una casita, le estoy hablando de moles que pusieron sus propios transformadores pegados de las líneas primarias, robando energía. Ese empresariado es el que hay que apoyar. O sea, no hay que decirles nada porque nos están robando al Estado. El Programa Nacional de Reducción de Pérdidas apenas empieza, ¿ya? Pero ya empiezan a brincar. Todo esto contra el programa es porque les están tocando esto. Y los ladrones de energía que financian al BOC, que le van a mover empleados al BOC, son 400 demandados. Esos 400 le van a mover gente. ¿Por qué? Porque se sienten afectados, que hay un gobierno que no les está pidiendo, no les está permitiendo que le roben al Estado. Entonces, esta gente, ¿verdad?, también
son parte de los depredadores del ambiente. Nosotros queremos una empresa privada responsable, que no destruye el ambiente, que no deje hipotecada, ¿verdad?, la vida de las futuras generaciones, y una empresa privada que también contribuye al desarrollo municipal de cada una de las comunidades, no solo que le entregue dinero al gobierno central. Entonces sí queremos apoyar a la empresa privada, sobre todo a la mediana empresa, a la pequeña empresa, al microempresario. Ya tuvieron privilegios este pequeño grupito durante mucho tiempo. Ahora queremos aprobar, ¿verdad?, leyes que beneficien al otro sector de la empresa privada que ha sido, ¿verdad?, víctima de los privilegios de aquellos. Y luego, con lo que dijo de que Xiomara, mire el sesgo, Raúl. Yo soy periodista, entonces a mí no me impresionan esas tonteras que dicen ustedes. ¿Cómo sacan de contexto la frase de la presidenta Xiomara? Es cierto, este país dejó de ser un país de tránsito de la droga para empezar a producir droga. ¿Y quiénes empezaron? Tus correligionarios. Esos que están siendo enjuiciados allá empezaron a montar eso. Eso no es de ahorita. Oye, si ahí hay plantas que ya están en producción. Entonces, ¿cuántos millones de plantas se destruyeron a diciembre del año pasado? Más de 4 millones de plantas de coca. Ninguna de esas plantaciones, ¿verdad?, fue elaborada por gente de este gobierno. Y 15 narcolaboratorios se destruyeron. Claro que eso no le gusta a esta gente, que el gobierno esté haciendo esa labor. Entonces, algo, ¿verdad?, que ellos instauraron en el país sigue todavía establecido ahí, y ya hay que combatirlo. Este gobierno tiene un plan que ejecutar. No estamos ocultando nada, no estamos incumpliendo, nos estamos guiando por ese plan de gobierno, y vamos a seguir ahí hasta que alcancemos gran desarrollo de Honduras, pero en beneficio de la mayoría, no de un pequeñito grupo. General, va a terminar el BOC conformando una alianza electoral. Debe acostumbrarse la gente libre a estas marchas del BOC. Aquí parece que ya comenzó la campaña. Bueno, mire, es probable... Bueno, ya comenzó la campaña, es la verdad. Sí. Bueno, ya hay precandidatos de los partidos que se han anunciado. ¿Quién será, Narrala o Papi Alabarne? Todavía falta algunos. Mire, el BOC es una instancia que puede en su momento generar la posibilidad de una alianza. Y es posible realmente, es posible que ocurra. No me puedo aventurar a decir quién o qué partido o qué grupo es el que puede resultar con esta posibilidad, pero al final de cuentas estoy seguro que en el BOC se va a tramitar, si acaso existe el espacio, una propuesta coherente para Honduras con lo que Honduras efectivamente necesita. Lo que el pueblo hondureño debe tener claro es que el BOC va a existir, el BOC va a seguir siendo ese grupo de hondureños masivo, enorme, que va a sembrar una esperanza para Honduras. El BOC va a crecer, no se va a quedar como está, ya tiene una membresía importante de los que participamos, y vamos sin duda a seguir recibiendo aportes y apoyo de otros sectores de la hondureñidad que definitivamente se desencantan cada día más con lo que ven y con lo que escuchan del partido de gobierno. Así que eso va a seguir en el tapete del escenario político de Honduras. Ahora yo quiero aprovechar también la oportunidad que me ha dado para hacer de repente, ojalá, el último comentario sobre Fuerzas Armadas, porque, insisto, yo no vine aquí para representar a Fuerzas Armadas en este momento. Por supuesto que si yo he sido jefe del Estado Mayor Conjunto, comandante del Ejército, si tuve otros cargos importantes, todo eso se puede recordar, pero yo no traje a la institución y no vine a hablar de Fuerzas Armadas. Pero sí, como ya cayó Fuerzas Armadas en la discusión, quiero recordarles algunas cosas. Primero, insisto, los militares conocen sus responsabilidades, son todos, el 100% personas responsables que han sido educados para ser demócratas. Es una de las pocas instituciones verdaderamente democráticas en el Estado de Honduras a lo largo de los últimos 60 o 70 años. Ellos conocen quiénes fueron sus jefes, saben cuáles fueron nuestros aciertos y nuestros desaciertos, los conocen, nos conocen a cada uno de nosotros, así que tampoco es un tema que valga la pena discutirlo aquí. Cuando se utilizó a Fuerzas Armadas el año recién pasado para señalar a 4 generales
que hemos servido al Estado de Honduras como golpistas, en realidad fue una ligereza porque fue una utilización política de una institución que es apolítica para hacer un comentario político en un evento militar. Grave desacierto, porque después ni siquiera respetaron a la institución ni al mismo jefe de Estado Mayor Conjunto que lo hizo y lo pusieron durante 3 días, sacándolo cada 15 segundos o cada 5 minutos, perdón, en un anuncio de naturaleza política. Falta de respeto total a la institución, que lo permitió él desafortunadamente, y que después, el mismo día 15 de septiembre, cuando se celebraban las fiestas de independencia, dijo, no, aquí en Honduras no conocemos de ningún intento de golpe de Estado. Así que él mismo se retractó de lo que había dicho originalmente. Y eso debe tomarse en cuenta, pero además, lo último que voy a decir de Fuerzas Armadas, y espero que no se vuelva a mencionar porque tendré que decir más cosas. En la historia de los últimos 60 años, los 16 años que Fuerzas Armadas fue gobierno, porque se tomó el poder, de repente no en las mejores circunstancias, son los años de mayor crecimiento, de mayor estabilidad y de mayor orden en el país. Pueden ir a revisar los datos. El crecimiento más grande que ha tenido Honduras en los últimos 60 años, de 7% del PIB, se produjo durante el gobierno del general Juan Alberto Melgar Castro. ¿Y cuál fue la razón de eso? Respeto a la institucionalidad y respeto a la ley. Como sea. Como sea. No, de acuerdo, como sea, pasó. Entonces los golpes de Estado son legales, general. No, no estoy hablando de legalidad, estoy hablando de resultados. Usted dijo como sea. Estoy hablando de resultados. Pero pueden ser buenos. El resultado, tiene razón. El resultado es que fueron 16 años de estabilidad en el país, que fueron 16 años en los que se hizo más reforma agraria que en toda la historia de Honduras, en los que Honduras no adoleció de criminalidad y en los que se mejoró el crecimiento del Producto Interno Bruto hasta en un 7%. Y no hay ningún gobierno de los últimos 60, 70 años que se pueda comparar con eso. Entonces, cuidado cuando hablamos de Fuerzas Armadas, porque no se pretenda desacreditar ni a las Fuerzas Armadas del pasado, ni a los oficiales y tropas que tenemos hoy. Todos son personas honorables y merecen todo el respeto del pueblo hondureño. No, lo digo en general. Lo digo en general, así como puede que no haya personas respetables entre los que estamos aquí. Desde luego. ¿Ya? Lo digo en general. O sea, las Fuerzas Armadas son una institución respetable y yo pido que se respete, porque traerla a una mesa de discusión política no es el mejor escenario para discutir los temas de Fuerzas Armadas. Podemos hablar temas políticos de Fuerzas Armadas, pero no refiriéndonos a lo que las Fuerzas Armadas han hecho o no están haciendo, sino más bien a cómo logramos que las Fuerzas Armadas no estén sometidas a una intención de politización, no estén sometidas a una intención de desacreditación, como puede estar ocurriendo. Entonces hay que cuidarla, porque es de las pocas instituciones que todavía tenemos que se puede respetar y que estoy seguro que van a hacer cumplir sus mandatos. Aun cuando en algún momento se pueden crear confusiones cuando se dijo, si no hay una ley secundaria no se puede cumplir la Constitución. Falso. La Constitución no deroga, o sea, los artículos de la Constitución no se pueden derogar porque haya o no haya una ley secundaria. Están vigentes y se deben cumplir. Y lo debe cumplir la institución, Fuerzas Armadas, que está mencionada directamente, y lo debe cumplir el resto del Estado. Pero al final de cuentas, la razón de existencia del BOC no son las Fuerzas Armadas, no son si las Fuerzas Armadas fueron o no fueron responsables, ni los aciertos ni los desaciertos de Fuerzas Armadas. El BOC existe porque tenemos un gobierno que se ha dedicado a crear problemas para el Estado de Honduras. Y ahí está. Y yo sé que van a decir que no, pero la verdad es que la gobernanza que han producido es totalmente raquítica. La seguridad se cayó, la salud se cayó, la educación está en entredicho, el empleo se cayó, tenemos recurrentes violaciones, creemos que la corrupción solo es mover dinero. No, 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 la corrupción es utilizar el poder para beneficiar a unos o a otros para que luego se beneficien de manera financiera, de manera económica. Así que estamos como BOC enfrentando a un gobierno que comete muchos errores y que el pueblo lo está diciendo, no solo lo estamos diciendo nosotros, está en las encuestas, y no solo en una encuesta, en muchas encuestas más. Hace 4 o 5 meses el nivel de desaprobación era del 84%, hoy es arriba del 90% y probablemente va a seguir así. ¿Ya? Y vamos a criticar a las encuestas, y vamos a criticar a los encuestadores, y vamos a criticar a los que vengan aquí a hablar de los resultados, pero el hecho es que ahí están los resultados. Y creo que mejor le valdría al gobierno enfocarse en su realidad de hoy, porque eso es lo que pidió. Pidió
pónganme en esa posición que yo voy a resolver los problemas. No dijo, pónganme en esa posición que yo voy a venir a decirles qué fue lo que pasó antes y voy a venir a decir que hoy no puedo hacer lo que tengo que hacer porque no me dejaron el terreno listo. No, pidieron que se les nombrara como gobierno, diputados, alcaldes, presidente, con la posibilidad de nombrar ministros, su gabinete de gobierno. Era para que resolviera los problemas de Honduras, no para que viniera a crear más problemas y que luego viniera a quejarse de que en el pasado se hizo esto y en el pasado se hizo lo otro. ¿Quién gobierna para atrás? Gobernemos para adelante, hagan las propuestas correctas, busquen los consensos, respeten las mayorías en el Congreso. En el Congreso hay una mayoría de diputados que merece ser respetada porque es la mayoría de hondureños que los nombró ahí. Puede ser que no les guste, que quisieran tener la mayoría para el propio partido. Y está bien, es legítimo quererla, pero no la tiene. Y solo tiene una opción: busque consensos con propuestas razonables que sean buenas para Honduras. Estoy seguro, 100% seguro, que los diputados de las bancadas de oposición van a apoyar cualquier propuesta que sea en beneficio de Honduras. Nadie la puede rechazar. Así que el gobierno que está actualmente tiene la responsabilidad de resolver problemas, no de quejarse de cómo le dejaron el país. Si no, entonces, ¿para qué pidió? Casi reclaman porque los obligamos a que se pusieran ahí, obvio. Hay que cuidar la imagen del Estado de Honduras. Se habla muy mal de Honduras en los discursos. Y mientras sigamos hablando mal, y mientras sigamos hablando de que en el pasado narcotráfico, etcétera, etcétera, está bien. Mire, narcotráfico hay en todo el mundo. Honduras no es el país más importante en la lucha. Pero no presidente es narco. No, de acuerdo. Honduras no es el país más importante en el tráfico de drogas, ni siquiera en Centroamérica. Sí. Hay otros países que son mucho más traficantes de drogas en la misma región. No es Honduras. Y hace, ¿qué?, 3 o 4 años. ¿Quién es general? Quiero reservarme el okay, para no meter a otro país. Y solo una cosa. Porque lo menciono porque están los, sí, está bien. en los preguntarle reportes. algo. Ayer el ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, dijo que Julieta Castellanos es rectora universitaria y la que preside el Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, reciben directrices directamente de la Embajada de Estados Unidos. ¿El BOC también recibe directrices de Estados Unidos? Bueno, primero, no sé si doña Julieta o doña Gabriela Castellanos reciben. No, esa fue la referencia que se la hice por lo que dijo el ministro de Planificación. El BOC, yo no tengo ningún contacto con nadie de los Estados Unidos y no sé si alguien lo tiene para recibir directrices. Honduras tiene una embajada de Estados Unidos aquí para hacer contacto. O sea, los embajadores son representantes de pueblo y gobierno. Igual el embajador de Honduras en los Estados Unidos es representante de pueblo y gobierno y seguramente hace contacto con muchos ciudadanos norteamericanos en aquel país. Así que aquí es probable que la embajada de los Estados Unidos tenga contacto, pero eso no significa que se reciban directrices, significa que hay contacto y hay comunicación. Ese es parte del trabajo de las misiones diplomáticas. Bueno, termino diciendo lo siguiente. Honduras necesita gobiernos que se dediquen a resolver los problemas, no a llorar porque encontraron las cosas en malas circunstancias, porque entonces vamos a seguir en el mismo problema, enrollándonos para atrás y de vuelta y vamos para atrás. No, veamos qué pasa mañana, veamos dónde hay mercados, veamos dónde encontramos efectivamente soluciones al problema. No problemas a la solución, porque al final de cuentas, muchas de las propuestas que se nos están ofreciendo son caminos opuestos a los que han seguido otros países que se puede demostrar hoy. Por ejemplo, China, Vietnam, salieron de su problemática social y económica porque transitaron hacia modelos que se apartaron del socialismo y del totalitarismo, a las economías de mercado, donde las libertades y los derechos de las personas son respetados y son promovidos. Ese fue su camino. Aquí se nos está proponiendo caminemos en la dirección opuesta. No tiene ningún sentido, en lo absoluto tiene sentido hacerle una propuesta a Honduras de que se parezca a cualquier otro país que caminó hacia la izquierda. En un momento nos quisieron decir que queríamos hacernos como los nórdicos. No hay asesores nórdicos aquí, los asesores que están son de países como Cuba, Venezuela, Ecuador, incluyendo a personas que en su propio país han sido declarados delincuentes y están con órdenes de captura. Entonces, tengamos cuidado. Yo realmente aspiro a que la discusión política de Honduras se concentre en los verdaderos problemas de Honduras con racionalidad, con respeto al problema, con respeto al pueblo, que es el que merece las soluciones. No que nos vengamos a intentar descalificar. A mí no me descalifica ninguno. Pueden decir aquí, pueden hablar de narcotraficantes, pueden hablar no me siento aludido por ninguna de las conversaciones que tengan,
Pueden hablar de violadores de la ley, tampoco he violado la ley. Y prueba de eso es que yo jamás he tenido y voy a tener un requerimiento fiscal. Hay mucha gente que los tiene. Así que debemos ser cuidadosos con eso. Por último, termino diciendo, comandantes del Comando Sur de los Estados Unidos, dije en los últimos 4 años, dijeron que por Honduras, hacía algunos años, circulaba alrededor del 90% de la droga que llegaba a Estados Unidos. Y dijeron ellos ahí en ese momento, en este tiempo no pasa ni el 4%. Y eso seguramente es parte de la enorme información que tiene un comandante del Comando Sur, que tiene una red de inteligencia y una red de instituciones desplegadas en toda la región que le proveen información. Eso no lo podemos omitir, es parte de la realidad. El narcotráfico no es un problema solo de Honduras, es un problema de la región y es un problema del mundo. Así como se mueve la droga en Honduras o se mueve en cualquier parte, es conquistando políticos, conquistando policías, conquistando a cualquier fuerza que se oponga al tráfico de droga, conquistando al sector judicial, a municipalidades, de manera que se les permita poder circular con su droga. Y eso pasa aquí en Honduras, pasa en Colombia, pasa en cualquier país donde hay circulación de droga y consumo de droga. Igual pasa en los países que consumen, en los Estados Unidos. Debe haber colusión y debe haber sin duda una lucha enorme para contener ese tipo de criminalidad. Así que querer acusar a un país de narcoestado y admitir y decirnos nosotros mismos que somos un narcoestado es como estarnos haciendo un daño, un harakiri propio, porque Honduras no es el principal eslabón del narcotráfico del mundo. Para Europa circula cantidades de droga que no pasan por Honduras, que pasan por otros países de Centroamérica. Así que empecemos a cuidar a Honduras y empecemos a hablar bien de Honduras. Empecemos a dejar de admitir cosas que otros nos quieren meter en la cabeza y no dejemos también que muy malos hondureños también nos metan mensajes equivocados de Honduras. Honduras es un país lindo, que lo que merece es que lo tratemos bien. Gracias al excomandante del jefe del Estado Mayor Conjunto del país y ex vicecanciller, el general Isaías Barahona. Gracias por la participación esta mañana. Gracias. Nos vamos. Bueno, primero un breve resumen, porque el general habló bastante. Quien metió a las Fuerzas Armadas al tema político fueron ellos mismos, fueron los mismos generales. Asaltaron un golpe de Estado, pues asaltaron la institucionalidad. Él dice que una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución, sin embargo permitieron una reelección ilegal de un narcotraficante. Todos los temas de los índices de inseguridad y todo lo demás. General, quienes están calificando de Estado mafia son los fiscales en los juicios de Nueva York. Eso no lo decimos nosotros. ¿Que hay que olvidar el pasado? Hay que olvidar los 20.000 millones de deuda entonces que generaron, interna y externa. No hay que pagar esa deuda entonces. ¿Y quién generó esa deuda? Los mismos que hoy están siendo enjuiciados en Nueva York. Kilbert habla de todos los datos y de todo. ¿Quiénes son los que hacen esas encuestas? ¿Quiénes son los que hacen esas informaciones? ASJ, los organismos de la sociedad civil, que se sentaron en los últimos 12 años con la narcodictadura y que precisamente hoy están mandando mensajes para ser llamados y para ser tomados en cuenta. Son organismos desprestigiados que perdieron la legitimidad y la objetividad, porque mire, general, no es malo tener posiciones, usted tiene sus posiciones, yo tengo las mías, eso en un país de derecho se respeta, eso es normal, no hay ningún problema en eso. El problema es que quienes gobernaron en los últimos 12 años convirtieron este Estado en un Estado mafia, que ahí están los juicios. La carta de presentación del BOC es su presidente preso en Nueva York, juzgado por narcotráfico. Esa es una realidad, que hay que olvidar el fraude del 2017. ¿Cómo se va a olvidar el fraude del 2017? Y no es que se hagan alusiones a las familias, pero es que siempre, ¿quién era el presidente del Consejo Electoral? El que bajó el sistema más de 800 veces, el suegro del caballero que está aquí, que ahora viene aquí a querer implantar discursos reciclados y prefabricados con el objetivo de querer instaurar una idea en el imaginario popular que el pueblo hondureño ya la derrotó. El BOC quedó sepultado. Usted dice las mayorías en el Congreso Nacional. Bueno, ya hay una junta directiva electa en el Congreso Nacional, hay una aprobación de un presupuesto, ya hay reformas importantes aprobadas en el Congreso Nacional. Por lo tanto, creo que el BOC, si sale a las calles, que salga. Nosotros los invitamos a que salgan, hagan lo que quieran. Y en el 2025 vamos a derrotarlos contundentemente. Estamos listos para eso. ¿Quiénes contaminaron la policía con el narcotráfico?
Los jefes de Quilmes. ¿Quiénes contaminaron a las Fuerzas Armadas con narcotráfico? A sus oficiales, los jefes de Quilmes. ¿Quiénes convirtieron este país en un cartel criminal que gobernaba el Estado? El Partido Nacional, que ahora está aglutinado en el BOC y quieren reciclarse como han querido reciclar un montón de figuras de sociedad civil que en los 12 años fueron partícipes directos. Organizaciones como ASJ, como FONAC, como Transparencia Internacional y todas esas ONGs han estado formando parte en los últimos 12 años. Bendijeron los hospitales móviles, bendijeron el Trans 450, bendijeron todos los latrocinios que en los últimos 12 años se hicieron. Y esas son realidades que están ahí, por lo tanto, en general nadie está metiendo a las Fuerzas Armadas en política. Quienes se metieron fueron ustedes mismos, sus colegas, al dar un golpe de Estado y participar directamente en la implantación de una narcodictadura que sangró el país y que nunca, nunca, nunca volverán. Gracias, don Quilmes. Gracias, Raúl. Narcodictadura, 12 años, bla, 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 bla. Cadena perpetua para su jefe, ya viene. Todo es esto, lo mismo. Respuestas para usted que me está viendo, 0. Empleo para usted que me está viendo, 0. Seguridad para usted que me está viendo, 0. Recuperación del INJUPEM, 0. Propuestas en el Congreso Nacional, 25% de reducción del déficit actuarial. No hay resultados en este gobierno. Hablan de la lucha contra el narcotráfico y de que ellos sí son. Se les olvidan que no ha sido un presidente nada más nombrado allá en las Cortes de Estados Unidos. Y probablemente se van a sorprender con algunas decisiones que van a ver dentro de poco. Porque la lucha contra el narcotráfico ya no es igual en Honduras. 31.7% han disminuido las incautaciones. No lo digo yo. Lo dicen los medios oficiales. Inside Crime ha dicho que ha disminuido un 31.7% las incautaciones. ¿Por qué será? ¿No hay una lucha frontal? ¿No hay voluntad? Esos son temas que al final de su gobierno, que ya falta poco, gracias a Dios, van a tener que dar ellos. Honduras en este momento se debate en una realidad. Mientras los políticos, sobre todo aquellos que ganan muy bien, 100,000, 150,000, 200,000, 300,000 empiras mensuales, que tienen lindas oficinas, que dicen ser socialistas pero andan chumpas de $200, que dicen ser socialistas pero andan Rolex en la mano, esos viven bastante bien. Nombre. Y olvidaron esa lucha. Nombre. Olvidaron por completo por qué llegaron y lo que prometieron cuando llegaron al poder. Se equivocaron cuando creyeron tener respuesta para todo. Y después, como dijo un funcionario, es que no estábamos listos para gobernar realmente. Es que nosotros estábamos para las calles. Nosotros ahí éramos buenos en las calles, quemando, saqueando, etc. Eso es la fortaleza, protestando nosotros. Pero para gobernar, esos son otros 100 pesos. Tomar decisiones, ser un estadista son otros 100 pesos. Me encantó el escrito que presentó ayer Juan Ramón Martínez. Y tal vez el pueblo hondureño se equivocó pensando y teniendo esperanzas en gente que ha demostrado ser totalmente incapaz. Léalo, no le quiero yo aquí rápido, quitar lo está mencionando, dígalo. ¿Qué dijo? Lean su última columna, magistral, de Juan Ramón Martínez. Lo felicito, por cierto, a Juan Ramón. Extraordinario. Una gran verdad al pueblo hondureño. Insisto en que los paralelismos existen. Hay uno en casa presidencial y hay otro en el pueblo hondureño. Hay una sensación de bienestar para aquellos que no tenían nada y hoy andan en carros blindados. Para aquellos que dijeron que iban a vender los carros blindados y ahora hay más que nunca en el gobierno. Para aquellos que dijeron que el centro cívico iba a ser un hospital y hoy se pelean por quién tiene el piso más alto. Para aquellos que dijeron que este iba a ser un gobierno de austeridad. Ese fraude y lo construyeron ustedes. En un avión privado a un asesor pagando 600,000 empiras. A los que dijeron que este iba a ser un gobierno de austeridad y les molesta porque parecen curiles cuando les echan limón, cuando les dicen la verdad. Y no son capaces de reírse siquiera. A este gobierno que ha gastado y gastó en 2022 725 millones de lempiras solo en viáticos. Este gobierno que le dice a usted que no hay medicinas, pero gastó más de 70 millones de lempiras en un viaje a Dubái con 0 resultados para el pueblo hondureño. Eso es lo que no les gusta y es lo que les molesta que les diga.
porque son incapaces para gobernar, son inútiles para gobernar. Y esa inutilidad, usted, no soy yo, usted en avión privado con la primera dama. Es que son farsantes estos tipos. La deuda. Mandan estos maniquíes empolvados aquí a querer implantar una realidad. Dios mío. Miren, la envidia. ¿Cuál no envidia? La envidia no es buena. Tu jefe, Kilbert, de Nueva York. Vamos a ver, si me termina, si me permite. Yo sí me río. Y sobre todo, me río cuando es lo que veo, te han dicho, cuando veo la frustración. Que tenés que reírte. Es la frustración. Pero eso le da cólera a la gente, más bien su frustración risa de burla. hecha persona. La frustración hecha persona de lo que tenemos acá, porque no dan resultados. Porque no tienen absolutamente nada bueno que decirle al pueblo hondureño. Hoy inicia los días de clases. Más de 1.2 millones de niños están fuera del sistema escolar, porque ni siquiera ese trabajo han hecho bien. Dígame usted si han llegado uniformes, dígame usted si han llegado mochilas, dígame usted si han llegado cuadernos para la gente más pobre de este país. Dígame, por favor. Llegaban antes. Los han dejado solos, pero ellos viven en la opulencia, en el lujo, con sus carros blindados y su guardaespaldas. Honduras merece más. Y en este próximo año va a venir obviamente una campaña electoral, se van a presentar propuestas y yo estoy seguro que el último domingo de noviembre de 2025 el pueblo va a decir libre nunca más. El pueblo se equivoca una vez, no dos veces. Y después lo vamos a ver cuando les hagan falta en todo lo que están sentados hoy, que es prestado, porque es del pueblo que los eligió y es el mismo pueblo que hoy está decepcionado y les dirá libre nunca, incapaces nunca, inútiles nunca, corruptos nunca, nunca más. Bien, cerramos. ¿Cómo se refiere a sí mismo? Mire, o sea, Kilbert puede decir misa y no por eso es cura. Puede decir cualquier estupidez, como la que ha dicho ahorita. ¿Va? Óigame. Pero ríase conmigo, papá. No, es que yo no vengo a reírme con vos. Con la delincuencia no hay que reírse. A la delincuencia hay que desenmascararla. A ver, permitime que hable, por favor, no me interrumpa. A ver, el narcotráfico, estoy de acuerdo con él. El narcotráfico no es el peor de los delitos. ¿Va? El narcotráfico es una actividad económica. Produce una mercancía, hay una demanda, hay quien satisface esa demanda y obtiene una ganancia. Eso es capitalismo. ¿Va? Lo único que está declarado ilegal. Hay otras drogas que son legales y esas circulan y hasta se anuncian en los medios de comunicación. Pero el narcotráfico es ilegal. ¿Ya? Por eso es que es delito. Pero es una actividad comercial. Hay demanda, ¿verdad? Hay oferta. Muy bien. No es el peor de los delitos. Lo peor que hizo esta gente descarada, sin vergüenza, fue robarse el escaso dinero que teníamos en el Estado, que era para el bienestar de la población, y dejar destruida. Ellos son los que destruyeron el sistema educativo. Nos dejaron 12,000 escuelas destruidas. ¿Y no quieren que lo mencionemos? O sea, nosotros tenemos que cargar con todas esas escuelas destruidas y asumir que nosotros fuimos los que las destruimos. Las están reparando. Y precisamente con esta cooperación de China, ¿verdad?, se van a reparar, ¿verdad?, muchísimas más escuelas. Ya se empezó a hacer, se va a continuar. Las carreteras, dije, las carreteras destruidas se están construyendo, pero no lo quieren mencionar. ¿Ya? Si va a Intibucá, va a ver que están construyendo. Si va para Copán, va a ver que están construyendo. Si sale para el sur, también. Si se va al Paraíso, también. Si se va para Olancho, también. De Marali a Sulaco, nosotros estamos alegres, están construyendo una buena carretera, pero no lo quieren mencionar y no lo van a reconocer nunca. Los hospitales, se está preparando el terreno para construir los hospitales, de verdad, no hospitales móviles. La vivienda que Valdía hizo negocio, ¿verdad?, con estos proyectos de vivienda, saqueó recursos, ahora los está disfrutando allá. Se van a terminar estos proyectos y se está facilitando recursos para que la gente tenga su casa. Este gobierno es como después de las inundaciones allá en el norte. Pasó la llena, pero la casa quedó con 1 metro de lodo. Hay que sacar primero ese lodo y sí vamos a cumplir. Claro, lo que se puede hacer en 4 años. Y una de las cosas que vamos a cumplir es mandar a la cárcel a los corruptos. Entonces, muchos amigos suyos, muchos amigos de Kilbert, van a tener que ir a la cárcel. Por eso les incomoda que se haya electo un fiscal general.
que está interesado en combatir la corrupción. Entonces empiezan a acusar que es ilegal, que es esto y lo otro, cuando está completamente apegado a la Constitución de la República y mienten una y otra vez. Muy bien, fue un narcoestado, pero todavía la estructura de ese narcoestado sigue enquistada en muchas instituciones. Lo estamos desmontando. Están las cabezas afuera y ha hecho el favor Estados Unidos de llevarse a algunos de ellos y estarlos enjuiciando allá. Pero Estados Unidos no se lleva ningún corrupto, porque eso no está dentro de sus planes. Yo quiero terminar diciendo, nosotros tenemos un proyecto, y este proyecto va a tener muchos enemigos, ¿verdad? Los poderosos de este país no están con el proyecto de Libre, porque este proyecto no es para los grandes poderosos, es para la población hondureña. Y la Embajada de Estados Unidos sí asesora, incluso financia indirectamente al BOC, y lo va a seguir financiando, porque hay un plan, no en Honduras, en todos los países, de imponer gobiernos que le sean serviles. Y el gobierno de Xiomara Castro no es servil de ningún país, ¿verdad?, de ningún otro gobierno, de ningún poderoso económicamente. Y si tienen, ¿verdad?, la seguridad de que este gobierno es rechazado, entonces váyanse solos. Ya Narrala lo dijo. Solo no gana nadie, ni el Partido Nacional, lo dijo Narrala. Entonces dije, yo tengo que juntarme con otro. Pero se está juntando lo más podrido de este país, lo más vergonzoso de este país, se está juntando para impedir que avance un proyecto que por fin en la historia está pensando en la mayoría de la población, de los que verdaderamente están sufriendo. Y no nos van a poder detener, ni siquiera con el golpe de Estado, ¿verdad?, que Romeo Vázquez en algún momento ha pedido. Si vamos a elecciones, los vamos a derrotar. Y si se les ocurre volver a hacer otra intentona, nos vamos a ver ahí, con Kilber, no para reírnos, sino para derrotarlo en las calles y donde corresponda y de la manera que sea. Gracias al diputado Bartolo Fuentes, al general Isaías Barahona, a don Kilber. Gracias, amable, por haber aceptado la invitación. El BOC está en las calles, Libre está en las calles, los liberales están peleando entre ellos. Narrala otra vez no sabe si renuncia a ser designado, si va a ser candidato de BOC o va a ser candidato de su partido. El Partido Nacional postula en estos momentos Tantito Azfura, Rodolfo Zelaya y Jorge Zelaya. Los miembros del Consejo Nacional Electoral están anunciando cancelación para aquellos partidos que no sacaron votos en la última elección, pero hay cerca de 10 nuevos partidos que quieren que los inscriban. Así está la política, así está Honduras, ya empezó la campaña. Buenos días.